el deseo del encuentro con el Señor glorioso que viene y que va a llegar inexorablemente un día que nadie sabe cuándo ni dónde. Y entonces nosotros en este tiempo de Adviento tenemos que crecer en esperanza. Y la esperanza es la venida gloriosa del Señor en ese encuentro con el amor de nuestra alma y en que el Señor nos pueda hacer partícipes de las promesas de la bienaventuranza eterna. Pero muchas veces nuestra fe se daña porque nosotros en realidad queremos quedarnos acá, a medio camino, no seguir al Señor. Y eso ocurre por dos razones que justamente el domingo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, se nos presenta. Todo lo que embota nuestro corazón, es decir, las cosas, los bienes temporales, la comida, la bebida, los placeres, todas las cosas deleitables de este mundo que pasa. Pero la segunda causa por la que nosotros embotamos nuestra mente es por el miedo. Y el miedo se genera porque nosotros justamente no tenemos esperanza y nuestra fe no es firme. Y por esa razón tememos a la muerte. Tememos a la enfermedad, porque no confiamos en que si estamos en el Señor, sea lo que sea que pueda ocurrir, todo va a ser para nuestro bien. Y entonces nosotros, por eso necesitamos de este tiempo. Porque al cabo de los meses, en un año, nos vamos debilitando por la incesante campaña y acción de las seducciones con sus flores y con sus fieras de este mundo que pasa, que nos seducen y que tienen efecto. Y entonces tenemos que examinar. Y entonces por esa razón comprendemos lo importante de este tiempo y lo importante de reconocer que nos preparamos para la venida gloriosa del Señor. Porque de las promesas que el Señor nos ha hecho, la que aún no se ha cumplido es eso, de la victoria definitiva. Y entonces cuando escuchamos en estos últimos días a Isaías, en el capítulo 25 y 26, por ejemplo, el día de ayer y el día de hoy, donde nos habla del reino de la paz, nos habla que de las lanzas se van a hacer podaderas, que va a haber paz, todo en el monte Sión, un banquete de manjares suculentos. Y claro, nosotros acompañamos esa lectura de Isaías con el pasaje de la multiplicación de los panes, que sabemos está vinculada a la Eucaristía. Pero claro, en esa abundancia de pan y de pescado, claro, difícilmente uno podría decir, pero ese es un banquete de manjares suculentos. Ya se cumplió lo que nos promete el Señor en Isaías, y definitivamente no. La Eucaristía es una primicia, es un viático, pero el banquete definitivo es el banquete de las bodas del Cordero, en la patria celestial. Entonces, vivimos en el ya, pero todavía no. Tenemos un anticipo, tenemos una primicia, pero la presencia del Señor manso y humilde nos llena la promesa de la gloria y de la felicidad que el corazón humano desea. Y eso, por eso requiere de fe y de esperanza. Porque si no nos va a parecer poco las cosas de Dios. Y podemos creer que lo que ofrece el mundo es mejor. Podemos, entre comillas, hasta dispensar lo frágil, lo precario de las ofertas del mundo, pero nos pueden parecer, entre comillas, más gustosas, como el pueblo de Israel en el desierto extrañaba las cebollas de Egipto. Y entonces nos damos cuenta que esto es una prueba de nuestra fe, que sin la fe y la esperanza nosotros no podemos seguir al Señor, no podemos crecer en el amor. Y tomamos noticia porque nuestra fe puede ser meramente intelectual.
únicamente cognitiva, únicamente creer que tener fe es conocer algunas citas, conocer pasajes de la historia de la salvación, de la Sagrada Escritura, pero no darle nuestra voluntad. Y por eso es que escuchar al Señor no es suficiente. Hay que escucharlo, pero además hay que poner en práctica, poner en obra. Y poner en obra no es sinónimo de activismo. Acción no es sinónimo de activismo, porque tal vez la acción sea la paciencia para que las pruebas que vivimos nos ayuden a crecer como hijos de Dios. Tal vez puede ser la oración silenciosa, pero muchas veces cuando nosotros creemos que la salvación es obra nuestra y no diferenciamos lo que son causas de consecuencias, podemos creer que son nuestras obras las que producen la salvación. Y nuestras obras buenas, con las que nos invita el apóstol San Pablo en la primera de Tesalonicenses que veíamos el domingo, que esperemos al Señor con buenas obras, las obras buenas que nosotros realizamos no son causa de nuestra salvación, sino son consecuencia de nuestra vida de fe. Pero si yo creo que tengo que coleccionar buenas obras y así voy a comprar la salvación, cometería un grave error. Entonces se parece, pero no es lo mismo. Porque hay personas que creen que si hacen alguna lista y hacen algunas listas de obras, a veces devocionales, entre comillas, piadosas y de caridad, entonces si hacen esas cosas, consecuencia de eso se van a salvar. No, la salvación es gracia, es don de Dios. Y el recibir el don de la fe, de la esperanza, me purifica y consecuencia de eso yo deseo realizar esas obras. Y las quiero llevar a la práctica, pero no es la causa, es consecuencia de eso previo. Y se parece, pero no es lo mismo. Y nosotros, por eso es que en este tiempo necesitamos de esa purificación. Necesitamos darnos cuenta y examinarnos si es que nuestra fe es meramente intelectual, meramente cognitiva. Y si es que nuestras obras lo que buscan son resultados inmediatos, son hechas para obtener, diríamos, gratificaciones y satisfacciones emocionales, psicológicas, sociales, temporales, de las criaturas, o son consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros y son hechas para el Señor. Y nuevamente, se parece, pero no es lo mismo. Y la diferencia es que si no son para Dios, nos van a cansar, nos van a impacientar y va a llegar en un momento en que creemos que ya es demasiado, que están abusando de nosotros, porque sencillamente van a hacer acciones que buscan un reconocimiento en las criaturas y buscan una compensación y satisfactores inmediatos, temporales. Y si no los tenemos, nos vamos a desanimar, nos vamos a amargar y no vamos a poder vivir esa alegría profunda de la que el Señor nos habla. Y por esa razón es que justamente en este tiempo de Adviento nosotros nos movemos en esos dos polos, el de la primera venida y el de la venida gloriosa, teniendo claro que nos dirigimos y esperamos el encuentro con el Señor glorificado y que eso se va a producir al final de los tiempos o al final de nuestra vida presente. Y clamamos porque eso ocurra, pero cuando yo digo, bueno, que eso no venga, me aterra y me espanta el encontrarme con el Señor, simplemente lo que estoy constatando es que mi fe necesita ser purificada, mi esperanza tiene que crecer y que mi caridad no es una caridad que viene del Señor, sino probablemente más un cálculo de conveniencia o un deseo de reconocimiento de las criaturas. Y entonces se quitará el velo del que habla Isaías y veíamos el día de ayer, y entonces podremos darnos cuenta
como mostraba el Señor en el pasaje de la multiplicación de los panes que veíamos ayer en Mateo, que somos esa multitud de esos ciegos, de esos tullidos, de esos sordos, que son los que seguimos al Señor y que el Señor quiere curar, para que nosotros podamos reconocer su presencia en nosotros y en medio de nosotros, y así poderlo seguir. Pero cuando nosotros no nos damos cuenta de esa realidad, de la realidad de nuestra vida presente, de la fragilidad y de nuestra dependencia total del Señor, y tenemos ya, entre comillas, algunos recursos, algunos medios, algunas formas en las que nosotros hemos conseguido, buscado aparentes seguridades, nosotros vamos a buscar sencillamente al Señor para que eso nos mantenga en ese estacionamiento y no vamos a peregrinar. Y entonces el año litúrgico empieza en este tiempo para que podamos justamente empezar de nuevo, renovar nuestra esperanza y poner nuestra confianza en el Señor, solo en Él y en nadie más, en ninguna criatura, en ningún recurso, en ningún medio, ni siquiera en nosotros mismos, en la ciencia, ni en la tecnología, ni en los medios económicos, ni en el estatus social, ni en las amistades, ni en los círculos familiares, amicales, etcétera. No podemos, porque todos somos frágiles y ahí no hay estabilidad, no hay solidez, es arena, no es construir en roca. Y todo eso fácilmente se puede venir abajo.